Tómate un instante para considerar algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte con tanta claridad. Todo lo que te han contado sobre Jesús podría ser una versión incompleta, parcial, incluso distorsionada de lo que él verdaderamente vino a transmitir. Imagina que su mensaje fue moldeado, recortado, adaptado por intereses ajenos, y que detrás de las frases que todos recitan de memoria hay una enseñanza que incomoda, que sacude, que transforma de raíz. ¿Y si Jesús nunca tuvo la intención de crear una institución religiosa? ¿Y si no buscaba seguidores que repitieran sus palabras, sino seres humanos que despertaran de verdad? Reflexiona sobre eso. Hay algo que no encaja cuando analiza su mensaje desde esta perspectiva. ¿Cómo es posible que alguien que hablaba del reino de Dios como algo que habita en tu interior haya terminado siendo el símbolo central de sistemas externos llenos de normas, jerarquías y rituales? Esa contradicción no es menor. Es el corazón de todo lo que exploraremos hoy. Y lo que compartiremos al cierre de este video es lo más poderoso de todo, porque no solo cambia la forma en que comprendes a Jesús, sino la manera en que te comprendes a ti mismo. Porque, en última instancia, siempre se trató de una sola cosa, la conciencia. Flecha negra hacia abajo, si este tipo de contenido te mueve por dentro, suscríbete al canal ahora mismo, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué estás sintiendo mientras escuchas esto. Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas más profundas, más reales. Lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es una llave, y una vez que abra esa puerta dentro de ti, ya no habrá vuelta atrás. Campana. Durante siglos, las enseñanzas de Jesús fueron filtradas a través de estructuras religiosas que nacieron en contextos muy distintos al suyo. Pero hay algo que los propios estudiosos de la historia y la teología han señalado con insistencia. Mucho de lo que conocemos fue reinterpretado por las primeras comunidades, moldeado por sus necesidades, sus miedos y sus disputas de poder. El teólogo alemán Rudolf Bultmann fue uno de los primeros en cuestionar abiertamente cuánto del registro que conservamos es fiel al mensaje original y cuánto es construcción posterior. Sus observaciones generaron debate, incomodidad, y también, una puerta abierta hacia preguntas mucho más profundas. Elaine Pagels, investigadora especializada en textos gnósticos y en los primeros siglos del cristianismo, demostró con evidencia histórica que existían corrientes muy tempranas dentro del movimiento cristiano que no hablaban de obediencia a dogmas externos, sino de algo radicalmente diferente: el conocimiento interior, la experiencia directa de lo divino, el acceso personal a una verdad que no requería intermediarios. Estas corrientes fueron marginadas, sus textos suprimidos, sus comunidades silenciadas, pero dejaron huellas. Una de esas huellas es el Evangelio de Tomás, un texto que no habla de iglesias, ni de sacramentos, ni de estructuras religiosas. En él, Jesús dice algo que rompe completamente los esquemas: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Detente en eso. No dice creer, dice conocer. No dice obedecer, dice despertar. Entonces la pregunta ya no puede ignorarse: ¿qué enseñó Jesús en realidad? ¿Y por qué esa enseñanza parece tan lejana, tan diferente, de lo que la mayoría de personas conoce hoy? Lo que viene a continuación comienza a revelar la naturaleza auténtica de su mensaje, y por qué ese mensaje sigue siendo tan incómodo para quienes prefieren buscar afuera en lugar de mirar adentro. Cuando lees los evangelios con atención genuina, sin los filtros que te han impuesto, sin los lentes de ninguna doctrina particular, comienzas a notar algo que raramente se menciona desde los púlpitos ni en las clases de religión. Jesús no insistía en templos. No organizaba rituales obligatorios. No construía jerarquías de autoridad. Lo que repetía una y otra vez, con una constancia que parece deliberada, era una sola idea que funciona como llave maestra de todo su pensamiento: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa frase no es poesía. No es metáfora decorativa. Es una afirmación ontológica. Está diciendo que lo que buscas no está en ningún lugar del mapa externo. No está en un edificio, no depende de ningún rito, no te lo puede dar ninguna autoridad humana. Está en ti. Y precisamente ahí surge la paradoja más grande de la historia del pensamiento religioso occidental. Si el mensaje apuntaba tan claramente hacia adentro, ¿cómo se construyeron sistemas enteros orientados hacia afuera? El filósofo y místico medieval Meister Eckhart lo expresó con una frase que todavía hoy resulta provocadora: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Eso no es separación. No es distancia entre el ser humano y lo sagrado. Es unidad absoluta. Es conciencia reconociéndose a sí misma. Y eso cambia todo el marco. Porque si el mensaje de Jesús era un llamado al despertar de la conciencia, entonces muchas de sus enseñanzas dejan de leerse como normas morales y se convierten en instrucciones prácticas para transformar la percepción. Cuando decía: el que tenga oídos para oír, que oiga, no estaba hablando de escuchar sonidos con el oído físico. Estaba hablando de un nivel de comprensión más profundo, de una apertura interna que permite ver lo que está oculto a plena vista para quien vive dormido.
Cuando afirmaba la verdad os hará libres, no estaba prometiendo libertad de una doctrina sobre otra. Estaba señalando algo mucho más radical, que hay una forma de ver la realidad que libera, que disuelve las cadenas más profundas, las que no se ven porque están construidas dentro de la mente. Y quizás lo más desconcertante de todo es que nunca obligó a nadie a seguirlo. Nunca exigió adoración incondicional. Nunca requirió sumisión ciega. En cambio, constantemente devolvía la responsabilidad a la persona frente a él. Mira dentro de ti mismo. ¿Por qué esa enseñanza resulta tan perturbadora incluso hoy? Porque implica responsabilidad total. Implica dejar de buscar culpables afuera. Implica dejar de proyectar y comenzar a observar. Y eso no es cómodo. Lo que exploraremos a continuación revela por qué ese mensaje fue suavizado, domesticado y en muchos casos enterrado bajo capas de interpretación institucional. A medida que nos adentramos más en este análisis, algo se vuelve cada vez más claro. El mensaje original no era peligroso por lo que decía, sino por lo que provocaba. Una persona que genuinamente mira hacia adentro deja de depender del exterior para encontrar dirección, sentido, verdad. Y eso tiene consecuencias enormes para cualquier estructura de poder. La historiadora de las religiones Karen Armstrong señaló que las grandes tradiciones espirituales, en su origen más auténtico, no eran sistemas de creencias rígidas, sino caminos vivos de transformación interior. Procesos, no dogmas. Experiencias, no repeticiones. Pero cuando esos caminos se institucionalizan, cuando se organizan y se convierten en estructuras administrativas con normas y jerarquías, algo fundamental se pierde en el proceso. La experiencia queda subordinada a la obediencia. La transformación queda reemplazada por la conformidad. Y lo que era un fuego que encendía la conciencia se convierte en un conjunto de reglas que regulan el comportamiento externo. Mira de nuevo las palabras de Jesús y notarás que muchas de sus frases eran profundamente paradójicas, casi desconcertantes si se leen desde la lógica común. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Los últimos serán los primeros. El reino pertenece a los que son como niños. Estas no son normas morales. Son claves de percepción. Son invitaciones a soltar una forma de ver la realidad para abrirse a otra completamente diferente. No se entienden con el intelecto que analiza y categoriza. Se comprenden cuando algo dentro de ti cambia. El psicólogo Carl Jung desarrolló el concepto de individuación para describir el proceso mediante el cual una persona integra las partes inconscientes de sí misma y alcanza una forma de completitud psicológica más profunda. Aunque Jung vivió 2 milenios después, su trabajo resuena de manera asombrosa con lo que Jesús parece haber señalado, que despertar no consiste en acumular más conocimiento intelectual, sino en volverse consciente de lo que ya está en ti, incluyendo las partes que has evitado mirar, las que has negado, las que has proyectado en otros. Y aquí aparece un elemento que pocos mencionan. Jesús no hablaba únicamente de luz. También hablaba de oscuridad, pero no como algo externo, como un enemigo afuera. Hablaba de la oscuridad interior. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si no lo está, la oscuridad lo domina. No está describiendo el mundo. Está describiendo tu percepción. Está diciendo que la oscuridad que ves afuera es un reflejo directo de la oscuridad que no has querido reconocer adentro. Entonces, ¿qué significa realmente ver? Significa reconocer lo que eres sin máscaras, sin personajes construidos para la aprobación social. Significa observar tus pensamientos sin identificarte completamente con ellos. Significa darte cuenta de que gran parte de lo que creíste ser era una construcción, una historia que te contaron y que terminaste repitiendo como si fuera tuya. Ese proceso puede ser profundamente liberador. Y también puede ser profundamente perturbador. Porque cuando empiezas a ver, también te das cuenta de cuánto tiempo viviste dormido. Lo que viene a continuación revela por qué este proceso de despertar no se promueve abiertamente, y por qué muchas personas, incluso hoy, eligen quedarse en la superficie. Hay algo que pocas personas se atreven a reconocer en voz alta: despertar no siempre se siente bien. De hecho, con frecuencia es lo contrario. Porque ver con claridad implica romper ilusiones. Y las ilusiones, aunque te limiten, también te dan una sensación de seguridad, de control, de identidad definida. Sócrates lo dijo con una brutalidad filosófica que todavía hoy escuece: una vida no examinada no merece ser vivida. Siglos después, esa afirmación sigue siendo igual de incómoda porque cuestiona los cimientos más profundos de la existencia cotidiana. Examinar la propia vida no significa leer libros de autoayuda ni asistir a talleres de desarrollo personal. Significa sentarse frente a uno mismo y preguntarse, con honestidad radical, qué creencias estás cargando sin haberlas elegido conscientemente, qué miedos están gobernando tus decisiones sin que lo sepas, qué certezas estás sosteniendo que nunca has cuestionado. Eso puede desestabilizar toda la arquitectura de la identidad. Y Jesús lo sabía. Por eso hablaba en parábolas. No porque quisiera ocultar algo,
sino porque hay verdades que no pueden entrar por la puerta frontal de la mente racional. Tienen que entrar por otro lado. Las parábolas crean una apertura, una fisura en el modo habitual de pensar, a través de la cual puede colarse algo que de otra manera sería rechazado de inmediato. Por eso no daba respuestas directas a todos. Por eso decía que algunos mirarían pero no verían, no como una condena, sino como una descripción de la realidad. No todos están dispuestos a ver. El investigador bíblico Bart Ehrman documentó ampliamente que incluso en los primeros siglos del cristianismo existían interpretaciones radicalmente distintas del mensaje de Jesús. Algunas comunidades entendían su enseñanza como una invitación directa a la transformación interior, un proceso personal e intransferible. Otras comenzaron a construir estructuras externas de fe donde lo que importaba era la afiliación, la creencia declarada, la obediencia a la norma. Y poco a poco, el centro de gravedad fue desplazándose, de la experiencia hacia la creencia, del conocimiento interior hacia la obediencia exterior. Pero el mensaje original nunca desapareció del todo. Sobrevivió en fragmentos, en textos marginados, en tradiciones místicas que se desarrollaron en los márgenes de la historia oficial. Los místicos cristianos como San Juan de la Cruz hablaban de la noche oscura del alma, ese periodo de desorientación y vacío que precede a una transformación profunda. No hablaban de seguir reglas más estrictamente. Hablaban de atravesar la oscuridad interior, de descender a las profundidades del propio ser para descubrir algo que ninguna doctrina externa puede darte. Y ahí está la enseñanza más desafiante de todas, la que las estructuras institucionales nunca podrán administrar ni distribuir como producto. No puedes despertar sin enfrentarte a ti mismo. No puedes alcanzar la luz si no estás dispuesto a reconocer tu sombra. No hay atajo. No hay intermediario. No hay rito que lo haga por ti. Entonces la pregunta no puede evitarse. ¿Estás verdaderamente dispuesto a ver, o prefieres seguir sosteniendo una versión cómoda de la realidad? Lo que viene ahora revela una de las claves más incomprendidas del mensaje de Jesús, una que, si la comprendes en su verdadera dimensión, puede cambiar radicalmente la forma en que vives cada día. Hay una enseñanza que atraviesa toda la tradición sapiencial de la humanidad, desde los filósofos griegos hasta los textos sagrados de Oriente, y que aparece también, de manera implícita pero persistente, a lo largo de todo el mensaje de Jesús: conócete a ti mismo. En el Evangelio de Tomás aparece expresado con una crudeza que pocas veces se cita: si no te conoces a ti mismo, vives en pobreza. No pobreza material, pobreza existencial, desconexión del propio ser. Heráclito, el filósofo griego, afirmaba que el carácter de una persona es su destino. Y esa idea encuentra un eco profundo en lo que Jesús enseñaba: si no eres consciente de lo que ocurre dentro de ti, si no observas tus patrones automáticos, tus reacciones condicionadas, tus miedos no reconocidos, entonces esos mecanismos invisibles van a dirigir tu vida por ti. Y tú lo llamarás destino, coincidencia, suerte o voluntad divina. Pero en realidad, simplemente nunca tomaste el control de tu propia percepción. Cuando empiezas a observarte, algo cambia de manera fundamental. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino aquello que los observa. Te das cuenta de que muchas de tus reacciones son automáticas, mecánicas, programadas por experiencias pasadas que ya no existen excepto como patrones grabados en tu sistema nervioso. Y esa toma de conciencia, por sí sola, ya crea una distancia transformadora entre el estímulo y la respuesta. Eso es libertad. No la libertad que se declara, sino la que se vive. Eckhart Tolle, desde una perspectiva contemporánea, habla del poder de la presencia, de la capacidad de observar el propio flujo mental sin identificarse completamente con él. El lenguaje es moderno, pero la esencia es idéntica a lo que Jesús apuntaba hace 2000 años. La conciencia no es algo que debas construir desde cero ni adquirir en ningún lugar externo. Es algo que ya está presente, esperando ser reconocido debajo de todas las capas de condicionamiento, de historia personal, de identidades prestadas. ¿Por qué resulta tan difícil? Porque implica soltar. Soltar la necesidad de tener razón siempre. Soltar la historia que llevas contando sobre quién eres. Soltar las identidades que construiste para sobrevivir en distintos contextos de tu vida. Y ese soltarse puede sentirse, en el momento en que ocurre, como una pérdida. Como si algo esencial estuviera desapareciendo. Pero lo que en realidad está ocurriendo es lo contrario. Estás descubriendo lo que siempre estuvo ahí, debajo de todo lo que creíste ser. La pregunta entonces es clara y personal. Si pudieras mirarte a ti mismo sin filtros, sin defensas, sin las narrativas que llevas repitiendo durante años, ¿seguirías siendo la misma persona? ¿O descubrirías que quien crees ser es apenas una de las muchas capas, y no necesariamente la más profunda? Lo que viene a continuación lleva esa comprensión todavía más lejos, y revela por qué Jesús hablaba de nacer de nuevo como una transformación interna de orden radical, no como un evento simbólico externo. Es necesario nacer de nuevo. Esas palabras han recorrido 2000 años de historia, han sido repetidas en millones de sermones,
han servido de base para rituales religiosos de todo tipo. Pero, ¿qué pasa si las tomamos en su sentido más literal y más profundo al mismo tiempo? Un nacimiento no es una mejora cosmética. No es un ajuste de actitud. Es una transformación total de lo que eres. Es dejar de ser lo que eras para convertirte en algo completamente nuevo. Eso no se hace en una ceremonia. Eso ocurre en el interior, en silencio, muchas veces en la oscuridad. El historiador de las religiones Mircea Eliade estudió los ritos de iniciación de culturas de todo el mundo y encontró un patrón universal. Todos ellos implican una muerte simbólica y un renacimiento. La identidad antigua se disuelve para dar paso a una conciencia nueva. Ese patrón encaja de manera inquietante con lo que Jesús enseñaba. Nacer de nuevo no es agregar capas a quien ya eres. Es darte cuenta de que gran parte de lo que llamabas yo nunca fue realmente tú. Eran hábitos, condicionamientos, creencias heredadas, miedos disfrazados de certezas. Número 1. El vacío como umbral. El proceso de transformación real pasa inevitablemente por un espacio de incertidumbre que los místicos han descrito de maneras distintas a lo largo de los siglos. La noche oscura del alma, el desierto interior, el umbral. Es el momento en que ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién eres en realidad. Ese espacio es incómodo. Puede sentirse como una desorientación total, incluso como una pérdida de sentido. Pero es también, paradójicamente, el umbral de algo mucho más vasto. Número 2. La identidad falsa debe soltarse. Jesús lo expresó con una claridad que sigue siendo difícil de digerir. Quien pierda su vida por causa de la verdad, la encontrará. No está hablando de muerte física. Está hablando de soltar la identidad construida, la persona que creíste ser durante años. Y eso requiere una valentía que ningún sistema externo puede darte, porque significa entrar en lo desconocido sin garantías, sin certezas, sin un mapa. Número 3. El proceso es intransferible. Nadie puede hacer este trabajo por ti. No hay intermediario posible. No hay atajo institucional. Ni el gurú más iluminado ni el sacerdote más devoto puede despertar en tu lugar. Este es un camino que se recorre en primera persona, en la privacidad más absoluta del propio ser. Y precisamente por eso es tan raro, tan poco promovido, tan incómodo para cualquier estructura que dependa de la delegación de la experiencia espiritual. ¿Estás dispuesto a dejar de ser quien crees que eres para descubrir lo que verdaderamente eres? No como ejercicio retórico, como pregunta real, que pide respuesta en la vida cotidiana, en cada reacción automática, en cada momento en que eliges observar en lugar de reaccionar. Lo que viene ahora revela por qué este mensaje fue suavizado con el tiempo y cómo terminó convirtiéndose en algo mucho más manejable, pero también mucho menos transformador. A medida que el mensaje de Jesús se expandía geográficamente, también comenzaba a transformarse. Lo que originalmente era una invitación a la experiencia directa fue convirtiéndose progresivamente en un sistema de creencias. Y aquí está una de las paradojas más grandes de la historia espiritual de Occidente. Una enseñanza diseñada para despertar la conciencia terminó siendo utilizada, en muchos contextos, para evitarla. Friedrich Nietzsche, con su habitual brutalidad analítica, señaló que los sistemas institucionales tienen una tendencia casi inevitable a domesticar lo que originalmente era revolucionario. Y si observas la historia con honestidad, esa observación tiene una coherencia difícil de negar. Una persona que ha despertado su conciencia cuestiona, observa, no acepta sin comprender. Pero una estructura que necesita estabilidad, que requiere orden y previsibilidad, no puede funcionar bien con demasiadas personas que cuestionan desde adentro. Entonces el mensaje se adapta. Se hace más accesible, más ordenado, más manejable. Se enfatiza la obediencia en lugar de la comprensión. Se prioriza la creencia declarada en lugar de la experiencia vivida. Así, algo profundamente transformador se convierte en algo más cómodo, más administrable, pero incomparablemente menos liberador. El historiador Walter Bauer demostró con rigor académico que en los primeros siglos existían múltiples interpretaciones del mensaje de Jesús, y que la versión que terminó prevaleciendo no fue necesariamente la más fiel al origen, sino la que logró consolidarse institucionalmente con mayor éxito. Lo que eso significa no es que todo sea falso, sino que algo esencial se perdió en el proceso de organización. Algo que no puede administrarse, empaquetarse ni distribuirse, la experiencia directa de la conciencia. Es mucho más sencillo seguir reglas que observarse a uno mismo. Es mucho más cómodo creer que cuestionar. Es mucho más fácil repetir que despertar. Pero Jesús apuntaba exactamente la dirección contraria, no hacia la comodidad, sino hacia la verdad. Y la verdad, como bien saben quienes han comenzado a buscarla de verdad, no siempre es agradable de encontrar. Y aquí está la pregunta que no puede ignorarse. Si el mensaje original sigue disponible, aunque fragmentado, aunque disperso en textos menos conocidos y tradiciones marginadas, ¿por qué tan pocas personas lo buscan realmente?
Lo que viene ahora es el punto de convergencia de todo lo que has escuchado hasta aquí. La clave más poderosa de todas. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí converge en este punto. Porque ya no se trata únicamente de entender a Jesús desde una perspectiva histórica o filosófica. Se trata de entenderte a ti. Hay una enseñanza que recorre todo su mensaje de principio a fin, que fue interpretada, discutida, alegóricamente diluida, pero que raras veces fue vivida en toda su profundidad. Vosotros sois la luz del mundo. Detente ahí un momento. No dice que debas buscar la luz. No dice que la luz sea propiedad exclusiva de alguien con una autoridad especial. No dice que esté en algún lugar lejano al que debas llegar después de cumplir ciertos requisitos. Dice que tú eres la luz. Ahora mismo. En este instante. Y entonces surge la pregunta inevitable: si eso es verdad, ¿por qué la mayoría vive como si estuviera en oscuridad? ¿Por qué no lo ve? Porque fue entrenada sistemáticamente para buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Plotino, el filósofo neoplatónico del siglo III, hablaba de un retorno al uno, no como un viaje a través del espacio hacia algún lugar externo, sino como un reconocimiento interno de lo que siempre ha estado presente. Ese retorno no es un desplazamiento, es una apertura. Es dejar de buscar para empezar a ver lo que ya está ahí. Y eso es exactamente lo que Jesús señalaba. Pero aquí está la parte más desafiante, la que más incomoda a quienes prefieren buscar culpas afuera. Si tú eres la luz, entonces también eres responsable de lo que no ves. No puedes señalar al mundo como la fuente de tu sufrimiento. No puedes seguir proyectando en otros lo que no estás dispuesto a reconocer en ti mismo. No puedes continuar viviendo como víctima de circunstancias externas cuando la raíz de tu experiencia está en tu propia percepción. Jesús lo decía con una claridad que pocos citan en contexto real. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Eso no es una reprimenda moral superficial. Es una invitación directa a la conciencia. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de reaccionar automáticamente, cuando comienzas a observar tus propios patrones antes de proyectarlos, algo cambia de manera profunda. No porque el mundo haya cambiado. El mundo sigue siendo el mismo. Cambia tu percepción. Y la percepción lo es todo, porque es la lente a través de la cual construyes cada experiencia de tu vida. Entonces la pregunta final, antes de la más importante de todas, es esta: si todo lo que buscas ya está dentro de ti, ¿qué es exactamente lo que te impide verlo? ¿Qué voces, qué historias, qué miedos están obstruyendo esa visión? Lo que viene ahora es la clave más poderosa de todo lo que has escuchado, la que redefine completamente el mensaje, y puede marcar un antes y un después en tu vida si verdaderamente la integras. Llegamos al núcleo de todo, no a una idea más. No a otra interpretación interesante para coleccionar intelectualmente, a la esencia misma de todo lo que has escuchado hoy. Jesús no vino a darte respuestas listas para consumir, vino a provocar una transformación. Porque cualquier respuesta puede repetirse de memoria, puede transmitirse de generación en generación sin cambiar nada, pero la experiencia, la transformación real, no puede heredarse ni delegarse, solo puede vivirse. Y aquí está la clave más poderosa de todas, la que ninguna estructura puede administrar, la que ningún intermediario puede entregarte. La conciencia no se enseña. Se reconoce. No está en libros, aunque los libros puedan señalar hacia ella. No está en rituales, aunque los rituales puedan crear condiciones para que aparezca. No está en estructuras de ningún tipo. Está en el instante en que te das cuenta. En el momento preciso en que observas un pensamiento y comprendes que no eres ese pensamiento. En el silencio en que dejas de buscar y simplemente estás presente. Jiddu Krishnamurti lo expresó de una manera que sigue siendo difícil de aceptar para quienes buscan sistemas y certezas. La verdad es una tierra sin caminos. No hay sistema que te conduzca hasta ella. No hay fórmula universal. No hay autoridad externa que pueda darte lo que solo puede surgir desde adentro. Nadie puede despertar por ti. Nadie puede recorrer ese camino en tu lugar. Jesús apuntaba constantemente a ese instante de reconocimiento. No busquéis aquí ni allá. El reino está dentro de vosotros. No como poesía, como descripción directa de una realidad que está disponible para cualquier ser humano dispuesto a mirar. El despertar del que hablaba no es un evento espectacular que ocurre una sola vez y lo cambia todo de golpe. Es un proceso continuo. Es una forma de vivir. Es observarte cuando reaccionas. Es darte cuenta cuando te pierdes en el flujo automático de tus pensamientos. Es volver, una y otra vez, a ese espacio de presencia consciente. Y con el tiempo, algo va cambiando de manera imperceptible pero profunda. Dejas de vivir en piloto automático. Dejas de ser arrastrado por patrones que nunca elegiste conscientemente. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Y entonces, sin que puedas señalar el momento exacto en que ocurrió, comienzas a ver. Y cuando verdaderamente ves, ya no puedes volver atrás.
Porque una vez que la conciencia se reconoce a sí misma, no puede fingir que nunca lo supo. La pregunta final no es filosófica. Es tuya. Es personal. Es de ahora mismo. ¿Vas a seguir buscando respuestas afuera, en sistemas, en autoridades, en estructuras que prometen dártelo, que solo tú puedes encontrar? ¿O estás dispuesto a hacer lo más difícil y lo más liberador al mismo tiempo? Mirar adentro, con honestidad, con valentía, y descubrir por ti mismo lo que siempre estuvo esperándote ahí? Porque al final, nunca se trató de religión. Siempre se trató de conciencia. Y ahora, la decisión es tuya. Si este contenido resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy movió algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene, y comparte este video con alguien que esté listo para hacerse las preguntas que importan de verdad. Nos vemos en el próximo video.